¿Listo? Bueno, en este momento quiero saludar a todos quienes se conectan a este en vivo. Gracias por acompañarnos en un nuevo En Vivos por el Futuro. Recuerden que la intención de estos en vivos es desde una alianza de diferentes grupos de defensa climática y de defensa ambiental, hacer reflexiones desde lo que para nosotros debe ser la defensa de eso, de un futuro, ¿no? Hablamos de futuro, no, pues muchas de nuestras organizaciones son de jóvenes, no es por, como suele decirse erróneamente, pensar que los jóvenes somos el futuro y no, sabemos que somos el presente y por eso discutimos el mundo y las realidades y las políticas y las lógicas que nos dejan respecto a lo que es el futuro nuestro y el futuro de nuestro planeta y el futuro de nuestro país y el futuro de nuestro territorio. Entonces, hoy tengo el placer de invitarlos a este diálogo que ojalá nos uniera con los valiosos invitados que tenemos hoy. El hecho de pensar y de hablar de aspectos más amenos, pero lastimosamente hoy nos reunimos para hablar de una gran amenaza que tenemos en el país. Resulta que en este momento en el Senado y en Cámara también ya empezaron las discusiones respecto a un proyecto de ley que tiene urgencia. Eso implica que tiene llamada urgencia, eso implica que tienen que votarlo rápido, que el gobierno le dijo al legislativo que tenían que votarlo rápido. ¿Y eso qué implica? Pues implica un acelerador para que se resuelva a pupitrazo una ley que va a afectar nuestra salud y por ende nuestras vidas, va a afectar el derecho fundamental a la salud y a la calidad de vida, evidentemente, porque la salud no es solo entendida como la atención médica, sino como la calidad de vida que tenemos y desde la perspectiva amplia de los determinantes sociales de la salud. Entonces, esto lo que hace es llevarnos a que hoy invitamos a nuestras queridas Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, a nuestro querido Néstor Álvarez, él es presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, y a Dione Cruz, que es presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, y vamos a hablar de este proyecto de ley, por supuesto, pero con un marco que todos vieron en la invitación, y es el marco de que digamos cuál es en primera medida, y obviamente es la primera pregunta y es la que va a pues darnos la línea para todas estas 2 horitas que trataremos y que trabajaremos, y es por qué el proyecto de ley 010 que está cursando en este momento en nuestro Congreso es absolutamente peligroso para la vida de todos los colombianos, no solo para la de algunos, sino para la vida de todos los colombianos. Entonces, en esta perspectiva, obviamente, quiero que tengamos en cuenta, obviamente, las características de cada uno de nosotros. Creo que todos hemos estudiado la complejidad del proyecto en todo su ser, o sea, integralmente, pero sí sería muy bueno para ver la complementariedad del ejercicio, que cada uno desde su línea y desde los gremios que representan, por favor, nos explique cuál sería el riesgo para la vida en cada uno de esos gremios que cada uno está acá en vocería. Entonces, bueno, agradezco que por favor, Carolina, nos comentes cuál es el riesgo para la vida que tiene el proyecto de ley 010. Bueno, muchísimas gracias, Stephanie. Dime cuánto tiempo tengo para responder, para poder... Vamos a basarnos en cada uno en 5 minutos, más o menos. Vamos mirando si las siguientes preguntas las acortamos, pero la idea es que en esa primera respuesta tenemos 5 minutos. Muy bien, me gusta. Bueno, un saludo para Dione, para Néstor, y un saludo también pues para tu audiencia y los invitados, para los jóvenes que quieren reflexionar sobre este tema. Pues evidentemente el principal riesgo que tiene el 010 para la vida es que el 010 no reforma realmente el sistema de salud en Colombia. Y el sistema de salud en Colombia pues está demostrado que no es un sistema que salvaguarde y cuide la vida.
Entonces, tenemos unas cifras bastante elocuentes. Yo siempre digo una que me parece espeluznante, la del Instituto Nacional de Salud, donde entre 1998 y 2010 en Colombia hubo 1.300.000 muertes evitables. 1.300.000 muertes evitables. O sea, es muy importante escuchar lo que eso lo que ha significado este modelo de desarrollo y de sistema de salud para la vida humana. Pero aparte de eso, pues nosotros, en el marco de la actual pandemia, pues Colombia está dentro de las mortalidades más altas del mundo por 100.000 y por millón de habitantes, y pues evidentemente pareciera ser, por los avances desde el punto de vista y por los resultados epidemiológicos y los seguimientos del Instituto Nacional de Salud, aún con un subregistro del 20% por encima del DANE, parece ser que no avanzamos respecto al tema de la pandemia. Nosotros tuvimos un pico, llegamos a una meseta, volvimos y subimos, pero no bajamos. Es decir, no hay una capacidad de respuesta a este sistema de salud. Este no es un sistema de salud que cuide la vida. Entonces, ¿cuál es el problema del 010? El problema del 010 es que mantiene este sistema de salud. Mantiene un sistema de salud que aporta 220.000 tutelas al año. Cuando yo estoy hablando de 220.000 tutelas al año, estoy hablando de un municipio como Chía. Es como si la población de Chía enteramente tuviera en riesgo su vida en un año, porque cuando estoy hablando de una tutela por el derecho a la salud, cuando una persona pone esa tutela es porque o está en riesgo su calidad de vida o su vida misma. Entonces, digamos que es muy grave eso de las 200.000 tutelas. Y si tú coges esas 200.000 tutelas y las equiparas al 1.300.000 muertes evitables en 12 años, más o menos te da más o menos a lo que equivale la mortalidad anual. Entonces es un sistema que no ha salvaguardado la vida, o sea, no hay indicadores en este país, ni siquiera los indicadores oficiales que puedan demostrar que esto es un sistema de salud que haya salvaguardado la vida de los colombianos. Además de la experiencia, yo creo que quienes nos ven, nadie podrá decir que no ha tenido una experiencia amarga con el sistema de salud, donde no haya tenido que voltear pidiendo, con intermediarios, pidiendo citas de un lado para el otro. Eso es una realidad que hemos vivido todos los ciudadanos. El proyecto de 010 lo que propone es seguir en lo mismo pero peor. Continuemos con las EPS, las mismas EPS. Cuando uno tiene un problema, decía Albert Einstein, y hace lo mismo, pues no resuelves el problema, pues sigues en lo mismo. Eso ocurre mucho en Colombia, mucho en la historia de este país. Es el boomerang de la repetición, de no poderse uno detener, a decir qué fue lo que no hicimos bien, qué es lo que no se puede repetir para que no termines en lo mismo. Entonces, esto es lo mismo, pero peor, porque pues son las mismas intermediarias, que ya van a ser menos, peor todavía, porque si tú tenías 48 que no controlabas, ahora dime un monopolio o un oligopolio con todo el poder financiero y económico. Eso es mucho más complicado, ese poder financiero y económico de ese monopolio o de ese oligopolio. Entonces, además de eso, pues con más negación y barreras de acceso para los pacientes, que Néstor ahorita lo va a explicar, pero básicamente, digamos, para ir redondeando, porque de pronto ya Dion y Néstor pueden ir como acotando o en la medida del diálogo, aquí no están reformando la salud. Aquí no están haciendo lo que el gobierno dice que va a hacer, que es reglamentar la ley estatutaria, que es la que estatuye en la Constitución política, en la ley del derecho fundamental a la salud. Eso no es cierto, eso no es verdad. Y a mí lo que me impresiona es que después de una pandemia, en medio de una crisis de estas, que donde el sistema de salud ha hecho agua, la propuesta sea sigamos haciendo lo mismo y profundicemos el mismo modelo que hizo agua. Entonces, básicamente ese es el tema que quisiera acotar, que iremos profundizando en la conversación. Gracias, Carolina. Entonces, en este momento damos paso a Néstor. Néstor va a estar solo por audio porque se encuentra en un sitio que no tiene muy buena conectividad y lo importante es que nos quede mucho el mensaje que él nos quiere dar. Entonces, Néstor, bueno, te agradecemos y te escuchamos. Ya me volvió la conexión, ya me volvió. Que dentro de, primero, las gracias por la invitación, por tener en cuenta los... Y segundo, a toda la ciudadanía que hoy
No se escucha. Sí, no, Néstor, no se escucha. Demos la oportunidad a Dione que nos dé la perspectiva desde la Asociación Colombiana de Salud Pública y esperamos a ver si de pronto te devuelve la señal. Está dando tiempo para escuchar interesado en el sistema de salud colombiano. Como decía Carol, de cierta forma es muy cínico. Néstor, ¿me escuchas? Vale, Néstor, vamos a darle la oportunidad a Dione y ya volvemos contigo. Entonces, Dione, te agradezco que nos cuentes cuál es tu perspectiva, cuál es la perspectiva que ustedes desde la asociación han estudiado y pues cuál es el riesgo que tiene para la vida este proyecto de ley. Gracias, querida Estefanía. Muy buenas tardes para ti, para nuestros queridos jóvenes de Jóvenes por el Clima. Felicitar este esfuerzo tan hermoso de En Vivos por el Futuro, Ciudadanos con Esperanza. Bellísimo, nos llena de alegría, yo creo que a todos y particularmente a nuestros invitados de este panel de hoy. Es un honor para mí compartir siempre con la doctora Carolina Corcho, con Néstor. Qué alegría de verdad estar con ustedes. Pues esta es una pregunta, mi querida Estefanía, bastante amplia y digamos que yo quisiera sumar elementos como tú nos has solicitado a la discusión. Ya Carolina nos ha aportado en lo que quiere decir toda esa comprensión, digamos, general de lo que se ha prometido, se ha presentado como una reforma a la ley 100 del 93 y no hay tal. Y yo quisiera ubicarme y ubicar a nuestra audiencia en lo que tiene que ver con la salud pública. Recordemos que la salud pública es la salud de los colectivos, de las poblaciones, es todo aquello que nos afecta a todos, ¿no? Nuestro bienestar, nuestra calidad de vida, nuestra felicidad, nuestro buen vivir, como dirían nuestras comunidades ancestrales. Y tengamos en cuenta que la salud es un conjunto de elementos, ¿no? Para que estemos bien, pues no solamente se trata de tener una salud física, sino también una salud mental, una salud social, emocional, tener condiciones, lo que se refiere a los determinantes de la salud, esos determinantes sociales que son esenciales y a los que me voy a referir en esta intervención, porque en este proyecto de ley 010 no estamos avanzando hacia un enfoque de determinantes sociales de la salud como debiéramos. Por el contrario, nos alejamos cada día más de lo que significa esto y de su impacto enorme en la salud pública. Entonces, así las cosas, encontramos un proyecto de ley que lo que hace es fortalecer el modelo privatista, el modelo mercantil de la intermediación, en la cual las CPS, las entidades promotoras de salud, que se rebautizan en este caso como aseguradoras de la salud, lo que hacen es tomar rentas del Estado, ¿sí? En un modelo extractivista exactamente igual al que vemos en otros ámbitos de la vida colombiana, que es absolutamente cuestionable y que nos ha llevado a esta situación que estamos padeciendo hasta el día de hoy de inequidad, de pobreza, de marginalidad, de exclusiones, de discriminación en la que estamos. Entonces, lo único que hace este proyecto, pues, es profundizar ese modelo, ¿no? O sea, darle a estas CPS unos recursos mayores para que ellos manejen a su arbitrio, sin tener en cuenta las circunstancias tan complejas que llevan a que los colombianos hoy por hoy, a pesar de tener una cobertura en salud, no puedan decir que gozan y disfrutan plenamente del derecho a la salud, porque el derecho a la salud está interrelacionado con otros derechos. Y yo quisiera que nos ubicáramos, sobre todo para nuestra audiencia aquí, con los temas de la justicia ambiental, del clima, de los temas ambientales, que son determinantes fundamentales para que las poblaciones estén bien. En estos días nos enteramos por noticias de una situación sumamente grave en la laguna de Tota, posible contaminación hídrica con plomo, nada menos y nada más, sustancias altamente tóxicas, cancerígenas, que además es una laguna, un espejo de agua que provee a 7 municipios del departamento de Boyacá de líquido vital. Estos temas son obviamente alarmantes, ¿no? Inmediatamente los organismos de control tienen que empezar a revisar. La Contraloría General de la República, a través de su delegada para los temas ambientales, ha lanzado la alerta y hay una cantidad de organizaciones, las comunidades campesinas, advirtiendo que esto se puede deber
al uso de fumigantes, de químicos en los cultivos de cebolla. Otros atribuyen el problema a la ganadería extensiva. En fin, hay varias, digamos, explicaciones ante este fenómeno que en todo caso es sumamente grave. Ante todas estas circunstancias, un proyecto como el 010 realmente no está planteando nada diferente, por el contrario, se está aislando de la posibilidad de tener en los entes territoriales, en las alcaldías, en los departamentos, la capacidad para gestionar un modelo transsectorial, interinstitucional y comunitario de salud pública, lo que podríamos decir la estrategia de APS, de atención primaria, que es muy importante, porque consiste en que los trabajadores de la salud van al encuentro, van a los territorios, identifican cuáles son esas posibles variables determinantes que me están impactando las condiciones de salud y enfermedad o de morbimortalidad, como dicen los expertos, ¿cierto? Y que hacen que las personas realmente no estén bien. Y eso no lo podemos resolver solo desde el sector salud. Necesitamos hacerlo de la mano del sector educativo, del sector productivo, del transporte, ¿cierto? De la asistencia social, de muchos sectores, desde una mirada compleja. El proyecto 010 en ese sentido no avanza, por el contrario, retrocede lo que hemos ganado con la ley estatutaria del derecho a la salud. Y yo quiero invitar a nuestra audiencia a que nos tomemos el tiempo de hacer una lectura detenida de esa ley estatutaria. Esa ley es fundamental y se debe a un proceso de movilización y organización social para que esta norma realmente fructificara en el Congreso de la República, pues tuvo un gran lobby y muchas personas, incluso quienes me acompañan en esta sesión de hoy, fueron protagonistas de esa norma. Es una norma de avanzada, pero claramente no está compatible ni con la Ley 100, ni mucho menos con este proyecto 010. Amenazas como el fracking, el fracturamiento hidráulico de la roca, técnica que ha sido tan cuestionada a nivel mundial, prohibida por numerosos países porque ha demostrado ser altamente contaminante de las aguas subterráneas y superficiales, generar gases de efecto invernadero en un momento en el que el mundo se ha trazado metas concretas para hacer reducción de estos HEI, de estos gases de efecto invernadero. Obviamente la destrucción de los ecosistemas, de la flora, de la fauna, afectación sobre la salud pública, porque estamos hablando de una mega contaminación ambiental y riesgos sismológicos, temblores, terremotos, como se ha demostrado también en el mundo. Frente a esto, un proyecto como el 010, completamente débil, ¿no? Completamente esquelético, completamente inerme frente a situaciones que amenazan la salud y la vida. Nosotros, según el Instituto Nacional de Salud, la entidad encargada de hacer todo este seguimiento epidemiológico que tiene el país, o sea, cómo nos enfermamos, por qué nos enfermamos, cuantifican 17.500 muertes anuales, escúchese bien este dato, 17.500 muertes anuales que son ocasionadas por enfermedades asociadas a la contaminación del aire y del agua, ¿sí? Frente a esto, el proyecto 010 no tiene ninguna respuesta. Por el contrario, lo que hace es distanciarnos de un enfoque de complejidad que permita agenciar circunstancias como estas en las que estamos hoy por hoy. Nosotros estamos en una pandemia por COVID-19. Ya Carolina comentaba cómo Colombia es el país número 12 del mundo en fallecidos y el 9º en contagios. Y todos los días se nos cae un avión, ¿cierto? Con una cantidad de personas y como que ya nos volvimos indiferentes, 160, 180 colombianos, compatriotas nuestros están muriendo y es un pesar para sus familias y sus comunidades. Un proyecto como el 010 lo que nos abocaría es a una circunstancia todavía más dramática, porque no resuelve el problema que nos ha llevado a ser vulnerables ante la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles son las vulnerabilidades de nuestra población? La pobreza, la informalidad. Casi el 70% de quienes han muerto por COVID-19 eran personas de estrato 1 y 2, mayoritariamente informales, con niveles bajos de educación, de formación. Entonces aquí estamos frente a unas desigualdades evidentes. El proyecto 010 en esto lo que hace es profundizar esas desigualdades. Carece completamente de un enfoque intercultural y a eso me quisiera referir más adelante, querida Estefanía. Muchas gracias. Gracias, Diony. Néstor, volvemos contigo a ver si nos funciona el internet para que nos cuentes la visión desde los pacientes.
Bueno, muchas gracias. Creo que ahora sí ya estoy mejorando. Me perdono, voy a colocar cámara. Buenas noches para todos. Bueno, supuestamente el proyecto Ley 010 pide modificar, cambiar y mejorar el sistema de salud y un impulso a la telemedicina. Y ya vemos que el país es un país que totalmente las tecnologías de la información y la comunicación en cualquier lado no son viables, son muy débiles y ese es uno de los primeros inconvenientes que hay para la comunicación y para un sistema de salud, que es exactamente lo que estamos padeciendo en este momento. O si ha ido el sonido. Sí, Aló, Néstor, aló, aló. estuvo un ¿Sí? poquito lento, pero ya está funcionando perfectamente, sí. Ok, listo. Bueno, ¿qué significa este proyecto de ley para los ciudadanos, de pie para el ciudadano que se va a enfermar? Este proyecto de ley, primero que todo, es importante que todo el mundo sepa que va en contra de la Constitución. Es un cinismo del gobierno y del ministro de Salud haber radicado un mensaje de urgencia, que quiere decir que se debe hacer muy rápido, que se debe tramitar a la vez por Cámara y por Senado, no por separado, para sacar un proyecto de ley que quiere ir en contra de la Constitución. ¿Por qué ir en contra de la Constitución? Porque en la ley estatutaria, que es una ley que quedó a nivel de la Constitución, dice que el núcleo del derecho, que el derecho a la salud de los colombianos es todo aquello que está disponible en el país para curar a las personas, menos un listado explícito de cosas que están excluidas y no se pagan con dineros públicos, como las cirugías estéticas, como algunos medicamentos en experimentación. ¿Sí? Lo demás, todo está cubierto por el derecho a la salud. Claro, ustedes dirán, no, pero es que las EPS no entregan. Sí, esa es la verdad. Pero tenemos el derecho. Ustedes recuerdan que antes la tutela era para ampliar el derecho a la salud porque solamente teníamos derecho a lo que daba, lo que llamaban el plan obligatorio de salud. Ahora la tutela no es para ampliar el derecho, la tutela es para que se cumpla ese derecho, porque ya lo tenemos por la ley estatutaria. Entonces, este proyecto de ley lo primero que hace es ir en contra del núcleo esencial de la salud en los colombianos, porque quiere limitarlo. Quiere decir que nos va a volver a ese antiguo post y que todo lo que no esté en ese listado lo tienen que pagar los colombianos. O sea, que aparte de la cuota moderadora, ahora usted va a tener que hacer ayudas diagnósticas porque el sistema de salud no lo va a cubrir con dinero público. Eso es el primer atropello que trae este proyecto de ley en contra de los colombianos, de los que estamos enfermos en este momento y de los que se van a enfermar para el futuro. Entonces, es un proyecto de ley descarado, cínico, porque un gobierno que a las 6 de la tarde le habla al país diciendo que tiene el mejor sistema de salud, por el otro va a deteriorar más y que lo va a reducir el derecho de la salud de los colombianos. Eso quiere decir que se nos están metiendo la mano al bolsillo, que si la gente a veces no tenía para pagar la cuota moderadora, ahora mucho menos va a tener para comprar un medicamento que no cubre el sistema de salud, o una cirugía, o una ayuda diagnóstica, que eso es muy grave. Si muchas veces las personas con la cuota moderadora o el beneficiario cuando le toca pagar un copago no tiene dinero, mucho menos ahora que le va a tocar pagar gran parte del derecho a la salud, porque es lo que pretende el proyecto de ley 010. Eso es algo que como colombianos no le debemos permitir, que un gobierno vaya en contra de la Constitución y que atropelle al pueblo colombiano cuando más están necesitando un derecho a la salud que está regido ya por la ley estatutaria. Es como el principal mensaje que desde los pacientes quiero decirle a las personas que nos están escuchando, que tenemos que protestar, que tenemos que contarle a todos, a los amigos, a los vecinos, a los profesores, a todo el mundo diciéndole, el gobierno nos quiere quitar el derecho de la salud, que si está funcionando mal con lo que quieren ahora sí va a ser peor todavía. Ese es el principal llamado y el mensaje que quiero llevar para las personas que nos están escuchando. Gracias, Néstor. Bueno, en este momento yo quiero hacer como una salvedad, primero quiero hacer como una contextualización y luego sí como el llamado para continuar o sea, en la conversación que tenemos en este momento. Entonces,
como nuestros invitados ya han señalado, nosotros en Colombia pasa algo tan bonito, y es que en el papel hay tantas normas tan bellas, tan bien construidas, que hablan tan bonito, pero que a la hora de la verdad no se aplican o se aplican mal. Y esta ley estatutaria que nuestros 3 panelistas nombraron hace referencia a el marco jurídico, pero como lo decimos, es un marco, el marco jurídico más avanzado que tiene el país en cuanto a la garantía del derecho fundamental a la salud, que de hecho eleva a la salud como eso, un derecho fundamental. Y no sea porque sea algo muy de avanzar, ni porque nuestros órganos diferentes, porque ahorita les cuento un poquito cómo se logra esa ley estatutaria, no fue algo que saliera tal cual como salió del legislativo. Esa ley estatutaria requería ser llenada, por llamarlo de alguna manera, para que nos entiendan, sobre todo porque nuestra audiencia es joven, quería ser, esto eran como los cajoncitos, que es la ley estatutaria, pero requiere ser rellenada de contenido. Ese contenido se debe dar por una ley ordinaria, que hasta esa ley estatutaria se firma y que de hecho no la querían volver ley, porque cuando se pasa al legislativo, desde una cohesión de diferentes organizaciones del sector, era una cosa. En el legislativo le montaron todos los micos que uno podría imaginarse y dejarse de imaginar, porque hay que tener algo también en cuenta, y es un contexto muy claro. En nuestro país, muchos de esos congresistas que están allá son puestos por grupos empresariales. Allá los grupos empresariales que tienen que ver con los negocios de la salud, con las aseguradoras o con los centros de atención, pues tienen todos sus tentáculos allí, han puesto también a muchos de esas personas. Yo recuerdo incluso que hace poco en un informe de la Comisión de la Verdad se hablaba de cómo en la costa atlántica al paramilitarismo y a la parapolítica le inyectó recursos que eran de la salud, o sea, recursos económicos que eran de la salud, se desviaron y llegaron a estos parapolíticos. Entonces, para que vean eso como una radiografía de todos los tentáculos que tienen los negociantes y mercaderes con la salud y la vida de los colombianos en ese Congreso de la República, que es donde se están haciendo el estudio de nuestras leyes. Entonces, en ese contexto, pues le metieron todos los micos para que no se les afectara el negocio a estos señores. Y entonces, pues nos tocó a los movimientos sociales, a los gremios médicos, a los gremios que tienen que ver con el sector salud, no solo médicos, de todas las profesiones de la salud y de los trabajadores y los pacientes y la sociedad civil en general. Tuvimos que hacer gran presión, y también hay que reconocerlo, en ese momento había unas personas en la Corte Constitucional que entendían lo que era nuestra legislación colombiana y que entendían también el bloque de constitucionalidad, que es ese enlace de nuestra Constitución con los acuerdos internacionales que Colombia firma. Y Colombia había firmado un acuerdo en el 2000 que tenía y fundamentaba la salud como un derecho fundamental, y que decía más o menos unas líneas macro de cómo tenía que ser. Y gracias a eso, gracias a la lucha conjunta de los movimientos, gracias a la presión, y como diríamos por ahí, gracias a la combinación de formas de lucha, ya que teníamos una corte que en ese momento estudió bien cómo tenía que ser esa ley, pues salió una ley que era realmente en su marco, como les digo, en esos cajoncitos, era un espacio para garantizar realmente el derecho a la salud, pero evidentemente era unos cajoncitos vacíos que tenían que ser rellenados. Pues resulta que nuestro gobierno, incluido en ese momento, era el gobierno de Santos y de Gaviria como su ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Pues primero, después de las modulaciones que hace la Corte, porque lo que había salido del Congreso era anticonstitucional,
Entonces con las movilizaciones ya no lo querían firmar. ¿Cómo les parece? Porque les dañaba el negocio. Pero adicionalmente, que no lo querían firmar cuando se les obligó a firmarlo, entonces lo que hicieron sencillamente fue que lo firmaron, pero después por decreto, es decir, el Ejecutivo legislando hace y saca cosita por cosita para ir haciendo mella a esa ley que ya habíamos ganado con tanta lucha. Y entonces, después de semejante lucha, pues toca seguir luchando para que por decreto no nos hagan en reversa lo que ya habíamos ganado, porque ellos lo reversan con una firma y nosotros lo ganamos con años de lucha. Y entonces, después de eso, ¿qué pasa? Pues sencillamente, ahora este gobierno, en plena pandemia, cuando hay gente muriéndose de hambre, cuando hay miles de colombianos muriéndose de coronavirus, y adicionalmente donde se nos viene una crisis de salud mental y una crisis evidentemente también de enfermedades de diversos tipos, por lo que implicó este aislamiento para los que pudieron aislarse y el tema de los que tuvieron que salir a trabajar para rebuscarse el día a día, pues nos sacan ese proyecto de ley supuestamente para llenar esos cajoncitos, pero ahora sí los van a llenar para darles todo el negocio y hacérselos redonditos a las aseguradoras. Entonces, como pueden ver más o menos ahí en ese cuento que les eché, pues estamos jodidos y nos quieren joder más, literalmente. Entonces, con ese contexto y con lo que han dicho nuestros invitados, yo sí creo que es necesario entrar a abordar algo, y es que además se está haciendo un proceso que es inconstitucional, como ya lo dicen nuestros compañeros hoy en el panel, pero que adicionalmente lo están haciendo los congresistas desde su casa. Y claro, entendemos que hay coronavirus y que no pueden arriesgarse los honorables padres de la patria. Pero, ¿y por qué los profesionales del área de la salud? ¿Por qué los enfermeros? ¿Por qué los camilleros? ¿Por qué los celadores? ¿Por qué la gente pues, que hace las autorizaciones del área de la salud si tiene que estar trabajando y nunca pudo parar? ¿Y por qué el colombiano de a pie tuvo que seguir yendo al rebusque en la venta de dulces, en la venta de diferentes enseres para poder hacérselo del día? ¿Y por qué el trabajador de la fábrica no pudo parar? Porque las fábricas no podían parar. Entonces, además de que hacen algo inconstitucional, lo están haciendo desde la comodidad de sus casas, sin tener en cuenta, de sus fincas también lo hacen, y sin tener en cuenta que el colombiano de a pie y el profesional de la salud y la señora de servicios asistenciales de la salud está viéndose afectado por esta nueva normalidad que ellos denominan. Entonces yo sí quiero hacer un llamado para que nuestros panelistas nos hablen adicionalmente de la responsabilidad ética que implica jugar con la vida de casi 48 millones de colombianos desde la comodidad de una casa y por una plataforma electrónica, cuando esto, pues además de ser inconstitucional y antiético, se vuelve hasta asesino y hay que llamar las cosas por su nombre. Entonces, Carolina, quisiera que nos comentaras tu posición al respecto. Bueno, Stephanie, primero pues te agradezco, hiciste un excelente contexto de lo que fue la ley estatutaria y me parece, digamos, importante esa pregunta para poder introducir, digamos, una serie de debates que hay en Colombia. A ver, Colombia históricamente es un país con una sociedad civil muy fuerte. Yo no sé si nosotros tenemos conciencia de la fortaleza de los movimientos sociales y la sociedad civil colombiana respecto a los partidos políticos. Evidentemente, los partidos políticos dentro de la estructura del Estado y dentro de la estructura de la democracia moderna, que es la democracia vigente, a través de la cual debemos dar las luchas, pues porque no tenemos otra alternativa sino esa en esta época. Los partidos juegan el papel de esa conexión entre el ciudadano y el Estado, digamos. Pero en Colombia específicamente, los partidos políticos propiamente
tienen una carencia de centros de pensamiento que generen ideas para que los partidos representen efectivamente esas ofertas que hicieron en las elecciones a los ciudadanos. Y eso ocurre desde los partidos de la derecha. De pronto los centros de pensamiento de la derecha es el gobierno, la tecnocracia gubernamental, pero eso es un déficit, digamos, en los partidos políticos alternativos, y siempre ha habido ese déficit. Eso lo ha suplido en Colombia la sociedad civil y los movimientos sociales, que han tenido, digamos, una participación muy importante en el diseño de políticas públicas, más que en cualquier país de América Latina. Lo que pasa es que uno no tiene conciencia de eso, algunos de pronto no tenemos conciencia de eso, porque de pronto no hemos hecho esas comparaciones, pero el poder, por ejemplo, que tuvo el movimiento de víctimas en el proceso de paz en Colombia fue impresionante, en la ley de víctimas, o la sociedad civil, el movimiento social de la salud, en la ley estatutaria y la definición del derecho fundamental a la salud fue impresionante, o en el diseño mismo de la Constituyente de 1991, la participación del movimiento cívico ciudadano de la década de los 80, o sea, realmente quien derrota al bipartidismo, estoy haciendo esta introducción para llegar a este punto, quien derrota al bipartidismo en Colombia no es el M-19 propiamente, o no son, digamos, las estructuras partidarias, es el movimiento cívico ciudadano que evidentemente en el marco de un proceso de paz que había en ese momento, con Belisario Betancur, logran romper el bipartidismo y ganar alcaldías. Y logran por primera vez lograr el voto popular de los alcaldes y empezar a elegir alcaldes distintos que no fueran liberales y conservadores. De ese tamaño es la sociedad civil y los movimientos sociales en Colombia. Entonces, evidentemente, y son los que generan los repertorios, los discursos, eso fue muy claro en la ley estatutaria, son prácticamente el centro de pensamiento de muchos de los partidos políticos y coaliciones. Eso es importante, eso por ejemplo es claro en la ley de víctimas, eso es muy importante por ejemplo en los asuntos de, inclusive por ejemplo la renta básica. El origen de la renta básica no es el Congreso de la República, es la sociedad civil. La sociedad civil es la que construye esa propuesta, se la entrega al Congreso, venga señores, organicen eso allá y presenten esta renta básica. Entonces digamos que eso es muy importante. Por eso la construcción de un movimiento social y una sociedad civil no es de poca monta. Yo tengo un debate intenso con varios diversos amigos porque creen que construir un movimiento social es poner un logo y unas organizaciones. No, eso es mucho más complejo. Es un asunto de una profundidad de construcción, de historia, de reconocimientos, de luchas, de contenidos. Es mucho más complejo. Como se teje, digamos, esos movimientos sociales, esa sociedad civil. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos aquí en este momento? Pues evidentemente hay una ebullición de ese movimiento social y esa sociedad civil, y esa ebullición de ese movimiento y sociedad civil que pugna por unos cambios, se estrella con un elemento y es el elemento de la pandemia. Esta pandemia ha ocasionado asuntos muy graves. Ayer veía un video de Rodrigo Lara, el hijo de Lara Bonilla. Este joven parlamentario decía, mire, yo jamás había visto en el Congreso de la República que en una reforma electoral introdujeran que el presidente de la República tenga el control sobre las registradurías, el control sobre el sistema electoral. Él dijo, yo jamás había visto eso. Quizás es un fenómeno que no hemos analizado y tendríamos que analizar desde las disciplinas, desde la psiquiatría, ¿cuál es el influjo? A mí me da la impresión, evidentemente, esto de las redes sociales ha facilitado muchas cosas, pero también ha facilitado prácticas bastante autoritarias. Prácticas bastante, digamos, oscuras, sinuosas, poco claras. De pronto, por la facilidad que tiene la red, eso habría que analizarlo sociológicamente. Ya habría de haber gente que está escribiendo sobre eso. De pronto porque en las redes tú no te enfrentas al otro realmente, tú estás allá y tú vas mandando unas cosas, ya lo que decía Rodrigo Lara, él dice, esto nunca lo habíamos visto en el Congreso,
que a través de esta red se han facilitado cosas que en la presencialidad del Congreso, aún cuando los gobiernos colombianos tuvieran las mayorías, no hubieran podido lograr. No hubieran podido lograr. Entonces, esas mayorías, digamos, y los gobiernos colombianos han tenido mayorías, pero no habían llegado tan lejos. Hay algo allí que se esconde y eso es un fenómeno que hay que analizar, porque evidentemente el mundo va a cambiar. Leía yo un artículo del panel científico de Naciones Unidas que decía que en este momento ya hay 800.000 virus, como el coronavirus ya haciendo fila, entre los animales, para saltar a hacer una zoonosis y volverse altamente contagiosos entre los seres humanos. 800.000 virus. Movilíceme pues esa probabilística desde la perspectiva, ¿qué probabilidad puede haber de que alguno de esos salte y vuelva y se genere otra pandemia cuando no está la gobernanza global no está pensando los problemas para resolver el origen del virus y la pandemia, que no es el tema de la discusión? Pero ahí hay un asunto que yo creo que hay que analizar. ¿Qué pasa con estas redes? Ahí hay unos asuntos autoritarios que se dan por hecho. Hay unos asuntos ahí distintos de no tener que verle la cara al otro, entonces ¿cómo puedo hacer una serie de asuntos que no me atrevería a hacer o sería más difícil si hubiera esa presencialidad? Ese es el fenómeno del Congreso de la República, porque además escuchaba yo otro senador, Armando Benedetti, que decía es que esto no existe. El Congreso es la ficción, esto es una ficción. El Congreso de la República no existe. En este momento el control político no existe, porque la gente en todo caso no acostumbra a conectarse a estos asuntos para ver esos debates del Congreso de la República. Hay un enrarecimiento que todavía no hemos podido entender, no solo de las dinámicas del Congreso, también de las dinámicas de los movimientos sociales, déjenme decírselo, y de la sociedad civil, y de la pedagogía, y de la educación, y de muchos escenarios. Entonces, decía este congresista, no existe el Congreso de la República, no hay un control político, la gente todavía no se adapta a conectarse. ¿Dónde está ese Congreso? Decía un constituyente con el que estuvimos en unos debates en la Corporación Sur, que nos decía, mire, hay un problema que tenemos en este momento con la división de poderes. El problema que tenemos es que el Congreso es una cosa ahí que no entendemos qué es. El control político no tiene el efecto sobre la ciudadanía que debería tener, pero aparte de eso, de ese control político, pues no hay ese contrapeso. Pero también en la Corte Constitucional expresaba él, a nosotros nos preocupa que el control que tenía que hacer la Corte Constitucional sobre las decisiones, por ejemplo, de decretos de excepción de la pandemia fueron controles formales. Fueron controles formales y no de contenido y de fondo. Entonces aquí hay un enrarecimiento de la división de poderes, de los contrapesos, y ahí tendría uno que analizar, digamos, ese fenómeno, de si eso influye mucho el hecho de que si usted no está ahí, entonces ahí salgamos con un control formal, porque no hay que enfrentar el debate claro, cara a cara. Yo creo que eso hay que pensarlo bien, insisto, filosófica, sociológicamente y políticamente. Entonces, en ese sentido, es muy grave lo que está pasando en el Congreso, no solo con la reforma a la salud, con la cantidad de asuntos que esta gente está aprobando allá. No sabemos qué es lo que esta gente está aprobando allá, de qué manera. O sea, esto de modificar el sistema electoral es la columna vertebral del sistema político democrático. Modificar el sistema electoral y las reglas del juego electoral es peligrosísimo. Es el camino hacia una deriva autoritaria muy peligrosa en este país. Entonces yo quiero dejar eso sobre la mesa aprovechando tu pregunta. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Pues sí, nos abre un escenario de más preguntas. Yo creo que algo que le pasa mucho a quienes decidimos en esta vida estar en diferentes causas y hacer vigilancia a políticas públicas. Y es que uno no sabe por dónde tapar, porque o sea, eso es como cuando ahí va a haber un derrame de agua, que uno puede tapar una boca que se abre, pero se le abren 10 más alrededor. Entonces es realmente impresionante todo esto que se viene encima. Dione,
agradezco nos cuentes un poco, basado en el contexto y lo que ha comentado Carolina, ¿qué te parece esta manera en la que está actuando el Congreso y el Ejecutivo también? Porque evidentemente no se le puede quitar la responsabilidad al gobierno, que es quien pasa el proyecto, que es quien pues está aupando el proyecto. Y pues también que hagas la reflexión como desde la investigación y un poco también desde esa salud pública que en este proyecto se ve todavía más pauperizada de lo que ya ha sido y que muchos sí creemos y entendemos que la salud pública y la atención primaria en salud se convierten más bien en las herramientas reales de defensa y no estos tipos de cambio que están haciendo para ir más en detrimento de la salud y la vida de los colombianos. De acuerdo, querida Estefanía. Sí, nosotros estamos ante una crisis profunda. Nuestras democracias en el mundo entero atraviesan por una crisis de representación también. No es gratuito que a partir de la Constitución del 91 nosotros reconozcamos ser una democracia mixta, participativa y representativa. Esa entrada de los ciudadanos a los procesos de toma de decisiones, de incidencia en políticas públicas, en la formulación de normativas, ha sido fundamental, y yo coincido con Carolina en que la sociedad civil colombiana y los movimientos, organizaciones sociales tienen una fortaleza gigantesca y les debemos muchísimo. Y antes de la Constitución del 91, nosotros tenemos orígenes ancestrales en movimientos indígenas sumamente robustos, la defensa de la tierra de las comunidades indígenas del Cauca, el trabajo de nuestras comunidades afrocolombianas, su resistencia, su lucha contra el racismo y la discriminación tan profundas, tan afincadas en la sociedad colombiana, porque se ignora muchísimo al otro, porque carecemos de etnoeducación. Todo lo que fue la lucha campesina, ¿no? El trabajo de estos héroes y heroínas maravillosos que clamaron durante tanto tiempo y muchos de ellos fueron asesinados desafortunadamente en ese ejercicio, y que hoy estamos presenciando pues todo este tema de los paperos boyacenses, cundinamarqueses, nariñenses, caucanos en una crisis profunda debido a estas políticas de apertura económica, políticas neoliberales, tratados de libre comercio que nos vienen aquejando y que dejan a nuestro campo colombiano en unas condiciones de, digamos, de miseria, porque es lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos una historia bastante larga de movilización social que muchas veces rebasa la capacidad de nuestro Congreso. Ahora bien, el Congreso está pensado en una democracia y constitucionalmente a la luz de, digamos, de nuestras normas, de cómo está estructurado el Estado colombiano para representar y canalizar los intereses de la comunidad y traducirlos en normativas, en políticas públicas, en debates de control político, en un seguimiento a la gestión del Estado, ¿no? En hacer contrapeso. Por eso los congresos tienen que fortalecerse. Cuidado, porque a veces las voces críticas frente a las instituciones terminan avalando el cierre de las instituciones, ¿no? Y entonces ahí vamos hacia las formas dictatoriales y autoritarias que son muy peligrosas. En algún momento se dijo que, por ejemplo, las circunscripciones especiales para la paz era más burocracia y que eran ampliar el Congreso, y entonces que para qué se hacía eso, ¿no? Cuando por el contrario necesitábamos escuchar las voces de esos territorios que han sido aquejados no solo por el conflicto armado, sino especialmente por el abandono del Estado. Entre otros temas, el tema de la salud, ¿no? Zonas en las cuales la cobertura, la presencia de centros de salud es absolutamente escasa, donde no hay trabajadores de la salud, donde las condiciones de las comunidades son absolutamente marginales, donde estamos privados de todo y además son territorios en disputa de las mafias y de grupos particulares multinacionales que están en pelea por esos territorios y quieren aburrir a la gente. Y de esa manera pues hemos llegado a esta situación de genocidio de nuestros líderes y lideresas sociales, que ya vamos a culminar la cifra, alcanzar la cifra gravosa y de verdad alarmante, indignante, de más de 1.000 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Frente a todas estas dinámicas y en particular el tema que nos convoca en esta noche y en este panel maravilloso del proyecto 010, pues el Congreso nuevamente desluce, el Congreso brilla por su ausencia.
Los debates en el Congreso carecen de profundidad, faltan voces realmente que tengan la capacidad de interpretar lo que le pasa al país, ¿no? Esto que estamos viviendo en esta pandemia, y yo quiero ilustrar algunas cifras en relación con poblaciones que para el caso del proyecto 010, con las estructuras que trae, podrían estar mucho peor. Por ejemplo, nuestros trabajadores de la salud. Tenemos 19.732 contagios oficiales reportados en la página del Instituto Nacional de Salud. Sabemos que estas cifras son mucho peores. Aquí en la página aparecen 99 personas fallecidas. Según las agremiaciones médicas, estamos hablando de más de 170 personas que han muerto. En el caso de comunidades indígenas, hablamos de 24.181 casos de contagio y 801 indígenas de Colombia que han sido víctimas del COVID-19, 67 pueblos étnicos que han sido afectados. Miren ustedes, es una afectación monumental porque Colombia tiene 115 comunidades indígenas, entonces quiere decir que la gran mayoría ha tenido afectación por COVID. Las comunidades afrocolombianas, ni se diga, 40.649 contagios y 1.443 fallecidos por esta causa. Entonces, ¿dónde están los debates y la representación del Congreso, no solo de los intereses de las EPS, no solamente de los intereses de aquellos conglomerados económicos multinacionales que quieren utilizar esta normativa para generar y ampliar el pulpo de influencia en el mercado de la salud, porque ellos no lo ven como un derecho, como lo entendería Néstor o Carolina o como tú, Estefanía, o como lo tendríamos que entender todos los colombianos, sino se entiende es como una mercancía, como una posibilidad, como una bolsa, como un trofeo para conquistar, ¿cierto? Entonces, pues realmente allí no hay una representación del pueblo colombiano como tal. Estamos faltando al cumplimiento de las finalidades esenciales del Estado. Las autoridades de la República están para defender la vida, la salud, para salvaguardar y garantizar los derechos de las personas, para hacer que los particulares cumplan sus deberes sociales con el Estado, ¿sí? Que sean responsables. Y cuando nosotros analizamos la labor de nuestro Congreso, pues encontramos serias debilidades, ¿no? Serias debilidades. Aquí estamos hablando de un Congreso que tiene muchos conflictos de intereses, algunos no revelados, yo diría que la gran mayoría, y no solamente frente a este proyecto de ley, ¿no? Entonces encontramos el tema del fracking, encontramos el tema del proyecto del rotulado de los productos ultraprocesados, de las bebidas azucaradas, del tema del tabaco, ¿no? Hay tantos temas que podríamos trabajar en los que vemos que hay una cantidad de conflictos de intereses. En este momento hace tránsito en el Congreso el proyecto para promover la lactancia materna, que es un derecho esencial, que es la verdadera chispa de la vida y que sería maravillosa para reducir una cantidad de enfermedades y de problemas de nuestros niños y niñas a futuro y de las madres también y del hogar y de la sociedad en su conjunto. Y resulta que pues hay unos congresistas apostándole a todo este mercado de los sucedáneos de la leche materna, ¿no? Entonces ahí están listos. Entonces nosotros tenemos una crisis profunda, pero es una crisis que nos habla de nosotros mismos, ¿cierto? O sea, ¿cuál es nuestro papel también? Y en ese sentido yo creo que tenemos que profundizar mucho más nuestra democracia, formar a la ciudadanía para que nos tomemos estas instituciones, para que sean verdadero reflejo de la comunidad que tenemos, que no le tengamos miedo. Es duro porque estamos enfrentados a unas condiciones que no son benéficas, digamos, no hay realmente un sistema de garantías electorales. Estamos hablando de campañas donde se ponen en juego recursos multimillonarios, competirle a esas campañas con ideas y con organizaciones sociales de base no es tan fácil. Pero tenemos que dar la lucha en Colombia porque el Congreso cada día sea un escenario realmente de representación democrática de los verdaderos intereses del pueblo colombiano, del interés público general y no de los intereses corporativos o creados. Para eso también tenemos que formarnos, ¿no? Este es un trabajo que implica estos en vivos, por ejemplo, este trabajo que ustedes hacen
con los jóvenes maravillosos que dicen un sábado en la tarde, me voy a dedicar a escuchar este programa y me voy a ilustrar y voy a saber qué es lo que están discutiendo en el Congreso y para qué está hecho el Congreso y qué tiene que ver eso conmigo. Eso es una maravilla porque eso es lo que representa la esperanza de cambio. Nosotros aquí no vamos a lograr transformaciones con héroes o heroínas que salieron de pronto, sino vamos a agenciarlos entre todos. Por eso el trabajo organizativo es esencial, por eso las ciudadanías organizadas, que tienen dignidad, que realmente son sujetos de derechos, que comprenden para qué están las instituciones y tienen la capacidad de exigir esa respuesta efectiva y ese cumplimiento de la misión constitucional y normativa que tienen las entidades, es esencial. Y eso lo necesitamos para todos los colombianos. De modo que nosotros no estemos siempre, cuando llegan las elecciones, con los porcentajes de abstención electoral superior al 55% en promedio. Eso es grave y ahí estamos rajados y ese es un punto en el que tenemos que enfatizar en todas nuestras profesiones, carreras, disciplinas y comunidades para que entendamos el valor que tiene tener un buen Congreso de la República. Yo creo que en los últimos tiempos hemos ganado y hay gente hoy en día, no podemos decir que todo el Congreso es mediocre, hay personas maravillosas que se esfuerzan, que interpretan, que trabajan, que abren escenarios, que hacen audiencias, pero tienen que ser la mayoría y ese es el objetivo que tenemos que perseguir todos y todas. Muchas gracias, querida Dione. Néstor, cuéntanos, yo a ti también te escuché en esa indignación, en las audiencias públicas, en las audiencias mal citadas, buscando ponerle la venda en la boca a quienes les iban a incomodar, sabiendo y muñequeando, como llamamos vulgarmente, sabiendo que iba a haber un movimiento social de salud que no iba a permitir que se le robara lo conseguido, y más aún que se siguiera jugando con las vidas de millones de colombianos, que no es una mentira que las cifras han mostrado que el sistema de salud colombiano en estos años que lleva ha asesinado más personas que el mismo conflicto armado. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es tu percepción en esta línea? Bueno, en nuestra intervención en la audiencia, lo primero que dijimos es que la virtualidad no está hecha para una democracia. Si teníamos una democracia que estaba con ciertas debilidades, en este momento con la virtualidad del trabajo en el Congreso, existe mucha más civil, podamos intervenir y podamos hacer un Congreso con diferentes unidades legislativas o con los diferentes congresistas, tanto de Cámara como de Senado. Entonces, nosotros que estuvimos desde el trámite de la 1438, la 1122, la ley de cáncer, la ley de salud mental, la ley estatutaria, ahorita enfrentamos nuestra primera audiencia virtual y vemos el primer tropiezo, es que todos los congresistas se registran en la Cámara, pero no sabemos si nos están escuchando o no. Claro, también pasa muchas veces cuando estábamos en físico, allá en el Salón Boyacá, en el Congreso, en la Comisión Séptima, que ellos estaban hablando algo, pero nosotros podríamos de una u otra manera abordarlos directamente, exponerles nuestros puntos de vista, poderlos de una u otra manera influenciar. Eso no quiere decir que siempre ganábamos, pero por eso advirtió que era en contra de la salud de los colombianos. Pues el primer problema de la virtualidad y de la democracia de la sociedad civil, y lo vimos en la pesquisa de la Comisión Séptima del Senado, donde eran 130 invitados y solamente pudimos hablar 30. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó con los demás? No los hemos escuchado. Eso no hubiera pasado en una audiencia en físico. ¿Por qué? Porque las personas que estuvieran invitadas hubieran dicho, yo fui invitado, quiero hablar y necesito hablar, y no hayan podido terminar la audiencia. Entonces, la virtualidad en la democracia tiene esas grandes debilidades. Segundo, pues obviamente todos hemos tenido que aprender a manejar temas de la virtualidad, tanto laborales, académicos, de consulta médica, y hay unos ajustes, pero las consecuencias de esta virtualidad en este momento en el Congreso está atropellando de una u otra forma la democracia colombiana. ¿Por qué? Porque no nos enteramos de las situaciones a tiempo,
porque de una u otra manera no podemos tener contacto con ningún congresista, porque no tenemos el poder de la sociedad civil en este momento de decir, yo tengo los teléfonos de todos los miembros de la Comisión Séptima de Cámara y Senado. Tenemos unos correos electrónicos que son públicos, pero de ahí no pasamos. Entonces no podemos de una u otra forma exponerle, como lo decía anteriormente, a un congresista, a un abogado de su UTL, para decirle, mire, no puede votar esto está en contra del derecho de los colombianos. Entonces, esa imperfección de la democracia con la virtualidad está afectando el país. Y como lo mencionaba Carol y Giovanni, es no solamente en la parte de salud, la velocidad con que están saliendo ahorita proyectos de ley aprobados sin la menor discusión en la virtualidad es inmensa. Yo creo que vale la pena en algún momento sacar indicadores como la virtualidad se ha aprobado más proyectos de ley que en la presencia física. Sin embargo, en nuestra experiencia nosotros vemos que también hay una debilidad de la sociedad civil que ahorita deberíamos aprovechar con la virtualidad. Porque la virtualidad tiene unas ventajas que permite a muchos ciudadanos que no están en Bogotá, en la capital, para ir física al gobierno diciendo, no estamos de acuerdo con el proyecto de ley 010 y queremos ser escuchados. Porque me encuentro en Medellín, porque estoy en Cali, estoy en Cartagena, y por la norma de Congreso tienen que ser escuchados cualquier ciudadano que presente una objeción a un proyecto de ley y se le puede solicitar. Entonces creo que en esa imperfección de la virtualidad como está la democracia, tenemos que sacarle también una ventaja, es que podamos que muchos no salió a los colombianos que quieran intervenir y inscribirse, no salió nada. Entonces, esto es una virtualidad de una u otra forma está mucho más cerrada y como lo mencionaba anteriormente, el congresista entra, prende su convención y definir qué tan legales fueron y qué tan ilegales. Ahora, es injusto que, como se mencionaba anteriormente, médicos, vendedores, porteros, todo el mundo estamos laborando. Es imposible que el Congreso no vaya a elaborar cuando se puede hacer el distanciamiento social allá perfecta. Aparentemente, si ustedes pueden revisar cualquier audiencia del Senado, todos están conectados. Lo que no sabemos es si están trabajando, que es otra cosa muy diferente. Y la primera necesidad que tocaría cambiar es transformar de forma con audiencias en físico, es cómo operar un congreso y una democracia virtual, cómo los colombianos podemos ser mucho más participativos y cómo la tecnología no puede ser un limitante para nosotros hacer nuestro trabajo de defender los derechos adquiridos y nuestras ganancias. Ese es el gran problema que tenemos. Y también, pues para nadie es desconocido que las grandes empresas, los grandes mercaderes de la salud y todo, son los que de una u otra forma, con una llamada, le dicen al congresista, quiero una reunión virtual con usted, y él se vaya a ver si un ciudadano común y corriente como nosotros. Yo creo que de una u otra forma la virtualidad nunca va a acto físico para uno poder hacer incidencia política en los proyectos de ley es importantísimo, y para que también no solamente con los congresistas, para poder entrar en confrontación con los mercaderes y los industriales de la salud que están allá influenciando a los congresistas diciéndoles que voten a favor de los negocios de ellos. Por lo menos para que uno pueda decirles, mire, ustedes votaron y nosotros le estábamos diciendo que no lo deberían hacer, ¿sí? Que en este momento con la virtualidad no lo podemos hacer. Todos tuvimos la experiencia, pudimos hablar
y ya nos quitaron el sonido y no pudimos hablar con nadie en este momento del desarrollo de la democracia en Colombia. Con eso quisiera terminar y hacer un llamado de que las personas pueden inscribir y decir que quieren ir en contra de este proyecto de ley, que quieren ser escuchados, porque ya no hay limitante y al menos la virtualidad les va a permitir que muchos colombianos están en contra de este proyecto de ley. Gracias, Néstor. Yo creo que un gran llamado, en especial a que, por favor, ya que ellos están torciendo las lógicas que tiene la virtualidad, pues nosotros también hagamos uso de estas mañas, por llamarlas de alguna manera, que están usando ellos para nosotros también lograr hacer freno a esto, porque como hemos avisado desde un principio, el proyecto de ley tiene aviso de urgencia, es decir, lo van a pupitrear rápidamente si no hay una real fuerza ciudadana que haga freno a esto, porque evidentemente ellos no lo van a frenar allá. Yo ya, para ir cerrando el panel, porque la idea es que tengamos las intervenciones largas, estamos más o menos durando entre 6 y 8 minutos, pero creo que está bien para realmente contextualizar a la audiencia, en la medida en que esto es un tema un poquito complicado de entender, más allá de obviamente lo que vivimos día a día. Yo creo que es importante eso, ¿no? Lo que siempre hemos hablado desde la lucha de la salud es cómo, si es un problema del día a día, le hacemos sentir a la gente eso, le explicamos cotidianamente y palpablemente qué es lo que pasa si él no lucha por el derecho de todos, y le hacemos entender también cómo este sistema ha sido tan cruel, que nos lleva a la lucha individual, a usted pelear solo por su pedacito, y cuando usted logra su pedacito, adiós. Y digamos, bueno, no es excusando a la gente también, pero creo que todos hemos sido abordados por mucha gente que necesita una ayuda particular. Evidentemente, en el ejercicio del derecho a la salud, nosotros buscamos hacer esas ayudas particulares, las hacemos, pero mucha gente después de esa ayuda se le olvidó que hay que luchar por un sistema diferente. Y hay que luchar por un sistema diferente. A veces a uno le suena raro decir, ¿pero por qué? Y es que si nos quedamos con lo que dice el gobierno o el superintendente de salud en la última audiencia que hubo, que decía, pero es que ¿por qué se van a quejar del sistema? Si tenemos casi a todo el mundo carnetizado, un 90% carnetizado, y adicionalmente no son todas las EPS, no señor. Hay que castigar a las malas EPS, pero tenemos que premiar a las buenas EPS, porque incluso han habido varias que han resuelto y atendido bien la emergencia por coronavirus. Es decir, tenemos que agradecerles porque hagan el trabajo para lo cual se les da el dinero público nuestro. Entonces, pues, en esa tónica está el gobierno, y en esa tónica está quien tiene que vigilar los dineros de la salud. Entonces, pues, es absolutamente preocupante. Pero adicionalmente a eso, pues, la gente, como decíamos, se sigue muriendo, le siguen afectando la calidad de vida, porque esto no es solo que se mueran, siguen contaminando el agua, que eso también es salud, determinantes sociales de la salud, siguen contaminando el medio ambiente, para que además del coronavirus haya polución, y la polución afecte aún más los sistemas respiratorios. La gente no tiene un trabajo digno, no tiene unos horarios dignos de trabajo, porque en esta pandemia también se vio una sobreexplotación laboral, porque claro, el mercado se pega de que necesitamos el recurso y que estamos en una crisis para, en esa inestabilidad que se siente, presionar y explotar aún más al ciudadano. Entonces tampoco hay condiciones dignas de trabajo, tampoco hay insumos en los hospitales. Yo leí esta mañana un artículo en el que entrevistaban a un médico en el Chocó, y decía que estaban peor que en Somalia. Y pues va uno a ver, y no es mentira. En el Chocó es muy berraco hacer atención en salud. Vimos lo impresionante que fue cuando llegó el coronavirus
y cuando se dio el pico en la Amazonía. Entonces, es evidente que este sistema está mal por donde se mire, desde lo asistencial hasta los determinantes sociales. Aquí no hablemos de atención primaria en salud porque de eso no hay. Los entes territoriales cada vez están más desfinanciados y con la plata que era para atención en salud hicieron fiesta en todas las partes del país. Eso no es, no tengo aquí las cifras exactas, pero evidentemente, y todos hemos sido testigos de las alertas recurrentes que hizo la Contraloría de los desvíos, inflaciones y malos manejos de dinero que se podían hacer gracias a la declaratoria de emergencia sanitaria, y como podían ejecutar directamente recursos y además desviar recursos de un lado para el otro, que supuestamente era la atención en salud, pues se desvió. Entonces yo sí creo que hay que dejarle a nuestra audiencia claras y enumeradas cuáles son las falencias que tiene este sistema de la Ley 100 del 93, que evidentemente siempre hemos dicho que hay que cambiarlo, que este sistema no sirve, que sí se requiere una reforma, y cuáles son las cosas que todavía empeoraría aún más este proyecto de ley 010, así como enumerándolas en un ABC 1, 2, 3, muy rápido. Sabemos que todas hay que hacerles un estudio profundo. Nosotros como Jóvenes por el Clima y desde Clubes de Ciencia, Tecnología e Innovación Sostenible nos hemos comprometido y estamos dispuestos a hacer la tarea de tratar de traducir estas cifras y estos aspectos muy técnicos que sacan de análisis nuestros académicos y los pensadores del movimiento de la salud y los gremios y etcétera, volverlo pues infografías y comunicación más asequible para la población en general. Pero sí creo que antes de que se despidan la gente que pues lo que yo he recibido y he leído tanto en mi chat interno como en las publicaciones de las diferentes páginas en donde estamos transmitiendo, es que agradecen porque es un panel muy rico que les ha hecho ver diferentes perspectivas, pero sí como lo que están ávidos nuestros jóvenes de saber es cuáles son esos puntos exactos, los más graves que afectan que tiene el sistema actual de salud y qué afectaría todavía aún más de este proyecto de ley 010. Entonces, los dejo para que hagan esa enumeración. Carolina, empezamos contigo y quedamos muy atentos a cuáles son esos puntos a los que más hay que atacar. Sabemos que hay que pedir el archivo total del proyecto de ley, pero digamos que esas calaveras, esos cocos más grandes que realmente es lo que hace tan lesivo este proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Mira, yo diría que son 5 puntos. Lo primero es entender, este proyecto no está reformando la salud, está profundizando el actual modelo de negocio. ¿En qué 5 puntos? Primero, profundiza la intermediación financiera de las EPS. Hay un asunto que hay que entender, que yo creo que también hay gente que no tiene claro esto. Las EPS no son empresas de capitales privados, son administradoras de recursos públicos de la salud. El sistema de salud de Colombia lo financiamos todos los colombianos, aquí no hay capitales privados. Es que otra cosa es que eso nos lo hayan hecho creer, esa haya sido la narrativa, pero eso no es cierto. Nosotros hemos estudiado esto a fondo y sabemos que aquí los recursos son públicos. Los capitales que les piden que tendría que aportar estas empresas son pírricos y los pueden sacar de la UPC, son 10.000 millones de pesos y muchas de ellas, por ejemplo, una como Medimás, recibe hasta 2.3 billones de pesos. Si los colombianos y los dirigentes sociales entendemos eso, entendemos entonces de qué estamos hablando. Entonces es muy grave mantener el manejo de estos recursos en intermediarios que quieren privatizar y le dan manejo privados a recursos de todos los colombianos que ellos no han trabajado. No han trabajado. Hay un principio elemental en el mundo del trabajo. Usted trabaja, usted gana. Pero esto es un extractivismo, esto es una economía extractivista. Es un error pensar esto desde la economía de mercado. Esto es un error que se induce mucho desde distintos escenarios, inclusive académicos, de decir
que el problema es que la salud está dentro de una economía de mercado. Ni siquiera eso, está en una economía extractivista. Aquí ni siquiera hay una economía capitalista de la salud. Eso empíricamente no es contrastable. Entonces, profundizar eso es gravísimo, la intermediación de quienes utilizan esos dineros con destinación distinta en oligopolios y monopolios. Segundo elemento, gravísimo, barreras de acceso a los pacientes cobrando cuotas moderadoras por incumplimiento de tratamientos. Gravísimo. Estos son barreras de acceso inaceptables desde el ejercicio médico. Tú no puedes prever el comportamiento incierto que va a tener un paciente y la adherencia al mismo. Y hay muchas variables que no se pueden penalizar con plata porque eso termina en una negación de servicios inaceptable e inconstitucional además. Tercero, vulneración a la autonomía universitaria, autonomía profesional y autorregulación. No puede el Congreso de la República modificar currículos. Esas son decisiones de las instituciones de educación superior y de las autonomías de las profesiones. Cuarto, no es cierto, no es verdad, y esto no me lo ha podido a mí refutar ni el ministro, ni su tecnocracia, ni en ninguna parte, que aquí estamos relanzando la atención primaria en salud. Eso no es verdad. Muchos de los asuntos que hay allí ya fueron aprobados por el Congreso de la República en la Ley 1438. Esto es un refrito de la 1438 más el MIAS, más el MAITE. Esto es un refrito. Aquí no estamos planteando nada nuevo, no le digan mentiras al país, que salen a decirle al país que por fin el país va a conocer una propuesta de salud pública, atención primaria en salud. No es verdad. Además, manteniendo la estructura de la intermediación financiera, como ya lo hemos demostrado, no va a ser posible que se implemente ese modelo de salud colectiva que ellos, de manera demagógica, antitécnica además, plantean ahí. Lo otro, afectación de regímenes especiales. Yo estoy de acuerdo con que la salud debe ser universal, eso es cierto, pero pues tienes que ofrecerle algo mejor que el actual sistema de las EPS al régimen especial de Ecopetrol. Eso ha sido una lucha de los trabajadores o a los maestros. Pues evidentemente quisiéramos todos estar en las condiciones de igualdad, pero no vas a venir aquí a decirle que vengan pues a este sistema de salud fallido, a todas luces, bajo todos los indicadores, pues a unos regímenes y a unos trabajadores que han luchado. Uno puede tener diferencias con estos regímenes, debates, discusiones que hemos tenido con algunos de ellos, pero es lícito pensar pues que uno no va a aceptar que le empeoren la situación pues cuando uno luchó y el gobierno del Estado colombiano no ha logrado que este sistema de salud sea justo. Y lo sexto, ya para terminar, esto es un proyecto profundamente antitécnico, carece de técnica legislativa, no tiene ni siquiera una redacción que corresponda a un conocimiento serio y profundo de lo que debe tener el Congreso de la República. Tiene elementos de inconstitucionalidad demasiado evidentes y obvios. Uno tiene que ser serio, por lo menos si ya van a hacer algo con técnica legislativa. Por último, quiero acompañar a través de Stephanie. Va a haber una manifestación que convoca el Comité Nacional de Paro el 19 de noviembre, donde vamos a pedir el rechazo del 010. Eso lo encabezamos los trabajadores de la salud, desde nuestras distintas organizaciones, con toda la bioseguridad, distanciamiento, vamos a acompañar ese proceso desde la diversidad de nuestras organizaciones, desde la unidad de acción, desde la autonomía de nuestras organizaciones. Vamos a sumar, invito a todos los que nos vean a que nos acompañen. Vamos a estar mandando el punto de encuentro en el Ministerio de Salud el jueves para que nos manifestemos en contra de esto, pues porque en Colombia corresponde así. Nos corresponde, evidentemente, sabemos que la vida está en riesgo, porque el coronavirus es una realidad, y que cualquier manifestación que hagamos tiene que contar con todo el estricto distanciamiento. Entonces, a través de Stephanie, pues seguiremos haciendo esta invitación de acá el jueves. Gracias, Carolina. Igual al momento de la despedida te invito a que hagas de nuevo la invitación. En ese momento, entonces, Diony,
cuéntanos cuáles son esos grandes monstruos que nos van a terminar de afectar de este proyecto de ley, y esos grandes monstruos que seguimos y tenemos que padecer del sistema actual. Sí, pues yo voy sumando a la lista que nos hizo Carolina, que es totalmente acertada, coincido. Yo diría, y como tú nos preguntas, querida Estefanía, no solamente lo que representa el proyecto 010, sino lo que en sí estamos deudores como nación de implementar desde la misma ley 100 del 93, ¿no? O sea, ¿qué representa el proyecto 010? Pero también qué ausencias y qué omisiones tenemos como Estado, ¿no? Entonces, lo primero es la ausencia de una política de Estado en salud pública, ¿no? Nosotros no tenemos una política realmente estructurada en materia de salud pública que contemple este enfoque de los determinantes sociales, que lea las territorialidades, que comprenda el enfoque intercultural, diferencial, de género, de discapacidad, ¿no? O sea, estas cosas realmente en el país todavía estamos muy lejos y naturalmente el proyecto 010 no colabora y no coadyuva en esa materia en lo más mínimo. Lo segundo tiene que ver con la inobservancia de las disposiciones de la ley 1438 del 2011, o sea, todo lo que tiene que ver con atención primaria en salud, que no es solamente el médico de familia, ¿no? Sino que son equipos interdisciplinarios donde hay médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, que van precisamente al encuentro de las comunidades en territorio, que trabajan de la mano de los líderes y lideresas sociales, de nuestros líderes de juntas de acción comunal, de los líderes de las comunidades de fe, de los líderes de las madres comunitarias, ¿no? Que realmente se hermanan para trabajar con las comunidades y que están formados para ello. Y todo esto de la atención primaria, pues está en veremos, ¿no? Nosotros no estamos haciendo atención primaria, la gente se nos ha desmejorado en su salud gravemente. En días recientes nosotros lanzamos una alerta sobre lo que está pasando con los pacientes de tratamientos con cáncer, cómo lamentablemente y resultado pues, del aprovechamiento de este modelo perverso, muchas EPS le dijeron a los ciudadanos que para no promover el contagio por COVID, pues más bien les cancelaban la cita con médico especialista o hacerles sus exámenes o las citas para los tratamientos de quimio o de radioterapia, ¿no? Y les cuento que el panorama es muy grave. De cerca de 6,000 personas que estaban bajo tratamiento, más de 600 personas en esos meses de confinamiento murieron por esta causa, o sea, muertes evitables. Si nosotros seguimos en esa misma lógica, van a morir cerca de 9,000 personas, se calcula, en los próximos meses. Entonces, claramente nosotros en medio de esta pandemia, pues lo que ha brillado por su ausencia es un sistema que comprenda todo eso, que trabaje en la prevención. Las personas que están muriendo por COVID-19 en su gran mayoría son personas que padecen comorbilidades. Si no tuviéramos esos perfiles de enfermedad, diabetes, ¿no? Problemas cardiovasculares, cáncer, obesidad, problemas respiratorios, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma y demás, y no hubiésemos dejado a los pacientes al garete sin ninguna atención, pues seguramente esas personas estarían hoy con nosotros. Entonces, ese es un elemento que me parece que es fundamental. El tercero es el tema de la rectoría en salud, o sea, la coordinación, la capacidad de emprender planes, programas, estrategias, agenciar, pues todo lo que significa el concepto de la salud, ¿no? De manera amplia. Esto encabeza el Ministerio de Salud y desde luego de manera descentralizada bajo el liderazgo de municipios y departamentos, las secretarías de salud que hoy se quejan porque claramente estamos en manos de las EPS. Entonces, las entidades territoriales, las alcaldías, los departamentos quieren hacer pruebas PCR para saber si sus comunidades y sus grupos de riesgo tienen COVID, si hay que hacer aislamientos, si hay que hacer cercos epidemiológicos y dependen enteramente de las EPS. Imagínense ustedes, esto es gravísimo y las EPS dilatan, no hacen los exámenes a tiempo. Les hemos ayudado la tarea porque el ministerio con todos los protocolos lo que ha hecho es quitarles la obligación de hacer las pruebas.
Aquí en Colombia pues hemos llegado a unas cosas que yo creo que en ningún lugar del mundo se ven, como por ejemplo no le hagamos pruebas a la gente porque si hay un positivo o un sospechoso se entiende que todo su círculo familiar es sospechoso y listo, ahorrémonos esa plata. O la última perla que fue quitar la prueba PCR negativa para aquellos viajeros aéreos que pretenden ingresar a nuestro país, ¿no? Poniendo en un altísimo riesgo y con el argumento increíble, deleznable, de no es que aquí ya hay circulación comunitaria del virus, ¿no? O sea, es una falta de amor patrio, es una falta de respeto por la vida, por la salud de las personas. Yo creo que estamos, como tú decías, querida Estefanía, en una gran crisis de tipo ético, muy profunda de lo que significa la vocación de quienes sirven a una sociedad. Y eso nos toca replantearlo con urgencia. El cuarto punto es la ausencia completa de un enfoque de determinantes sociales. Los determinantes sociales son la alimentación saludable, ¿no? Eso que hemos perdido, según la FAO, 2.700.000 colombianos están en una circunstancia de riesgo alimentario, ¿sí? Una circunstancia de desnutrición. Según el mismo DANE, en las épocas para julio de este año, 1.700.000 hogares habían dejado de comer una comida reglamentaria diaria. Ese es un dato que es alarmante, porque estos son, digamos que datos que tienen su registro y sin embargo es un dato que nos debe preocupar a todos, ¿no? Entonces la alimentación saludable que todos sabemos es esencial para prevenir enfermedades no solamente como el COVID-19, sino muchas otras, diríamos que la mayoría, buena parte de nuestros problemas de salud depende de la alimentación, ¿no? Y el tener una alimentación saludable es esencial. Lo mismo tiene que ver con el acceso al agua potable, que 3.7 millones de colombianos no tienen acceso o 6.2 millones acceden pero a agua contaminada o los problemas de contaminación atmosférica que nos están aquejando en nuestras ciudades. Este proyecto, como la Ley 100, carecen completamente de ese enfoque y de ese trabajo transsectorial que tenemos que agenciar para garantizar verdaderas condiciones de salud y de buen vivir para nuestras poblaciones. Y finalmente el esquema de financiación. Yo creo que esto es de lo más terrible, de lo más perverso que trae este proyecto de ley, ¿no? O sea, asegurarle, aparte que ya hoy por hoy le estamos dejando casi que todos los recursos de la salud, que son recursos muy importantes, ¿sí? Porque estamos haciendo un esfuerzo superior al 5% de nuestro Producto Interno Bruto. Toda esa plata se la estamos dejando a los privados, que como dice Carolina, pues son completamente, ¿no? Es como una especie de vampiros que están tomando la sangre del sistema de salud. Y resulta que tenemos los hospitales débiles, sin financiación, sin camas, a veces sin techo para cubrir a los pacientes, ¿no? Con unos trabajadores de la salud que no tienen contratos estables ni les dan los elementos de protección personal, como ha denunciado numerosas veces el gremio médico, ¿no? A través de la Federación Médica Colombiana, el Colegio Médico, lo han gritado, los sindicatos lo han gritado muchas veces, clamando que por favor haya una protección para estas personas que están en la primera línea de esta batalla y sin embargo, pues ha habido una gran indiferencia frente a esto. Entonces, el esquema de financiación es perverso. Seguimos en la intermediación, la fortalecemos, les damos más plata, ¿no? Le generamos más réditos, más ganancias. Y los hospitales, en cambio, están en el problema más grave porque les deben más de 10 billones de pesos, ¿sí? En medio de una pandemia, a pesar de las famosas promesas de la ley de punto final, nunca, del acuerdo de punto final, nunca se cumplieron y entonces hoy por hoy pues tenemos el sistema público hospitalario que es columna vertebral de un sistema sanitario universal, lo tenemos completamente débil, ¿cierto? Y eso no es respetuoso porque sabemos que las personas más vulnerables de Colombia, incluso los migrantes, los hermanos venezolanos que están en este territorio, muchas poblaciones realmente son atendidas por nuestros hospitales. Cuando nosotros vemos la realidad de los departamentos de Colombia, Amazonas, Baupés, Guainía, ¿no? Nos acercamos a esa situación, al Chocó, vamos a encontrar que la situación hospitalaria es crítica. Hoy estamos en este momento padeciendo por una parte pues las inundaciones, las lluvias, toda la zona del departamento del Chocó está altamente aquejado, Yondó, Atrato. Hay que lanzar aquí un llamado de atención, una alerta sobre estos municipios que están viviendo condiciones de verdad muy graves. Y por otro lado, pues tenemos a San Andrés con el huracán ETA y otro huracán que ya está proyectado para llegar a nuestro territorio insular. Los hospitales completamente resquebrajados, desentejados, sin capacidad de respuesta.
El Hospital de San Andrés, en uno de los momentos más críticos de la pandemia, denunciaron y nos contaron a la Asociación Colombiana de Salud Pública cómo tenían saturado el pabellón de urgencias. Y en ese momento estaban retirando el requisito de la prueba PCR para entrar al archipiélago a los turistas con la idea de reactivar la economía, ¿no? Entonces, estamos de cara no solamente a un problema del proyecto 010, sino un modelo de desarrollo, una mirada de la sociedad que no se compadece, que no nos merecemos los colombianos y que tenemos que replantear. Y este replanteamiento tenemos que hacerlo desde muchos ámbitos, desde la participación, la movilización social, la formación social, ciudadana y política, la investigación, ¿no? La contrastación, porque también tenemos que hacerlo. También asistimos a un triste casi que la defunción de una revista que ha sido tan importante como la revista Semana en días recientes, ¿no? Con el anuncio de renuncia de muchos de sus editorialistas y columnistas prestigiosos. Entonces, la democracia colombiana está en una crisis y necesitamos ponernos todos desde nuestras orillas a trabajar, rompiendo la indiferencia, hermanándonos, quizá anteponiendo muchos intereses creados, intereses a veces un poco politiqueros. También hay que aceptar que a veces nos dejamos llevar por los intereses creados, intereses partidistas de momento, y tenemos que priorizar los intereses nacionales, ¿sí? Y el interés nacional esencial en este momento es el respeto por la vida y la salud de nuestros compatriotas. No puede ser que nosotros lleguemos a diciembre lamentando la muerte de tantas personas, de tantos colombianos maravillosos, valiosos, que no tenían por qué morir, ¿sí? Ese no era su destino. Y es cuando encontramos los conceptos de violencia estructural de Johan Galtung, este noruego maravilloso, que son tan pertinentes para Colombia. Gracias, querida Estefanía. Gracias, Dione. Néstor, para culminar esta pregunta y ya después cada uno dejará el mensaje que quiera dejar para el final, quisiera que nos contaras cuáles son esos monstruos que tenemos en el actual sistema de salud, que son absolutamente desgarradores en los efectos que generan, y cuáles serían los impactos de esos que nos quieren meter más encima en el proyecto de ley. Bueno, primero, de una u otra manera, el momento político porque está viviendo el país cuando el Congreso, ¿cierto?, hace una gran alianza para trabajar de la mano con el gobierno y pagarse los favores legislativo y ejecutivo, atropellando, como en este proyecto de ley, la Constitución. Yo creo que aquí es una crisis política gravísima porque cuando un gobierno pide un mensaje de urgencia, un proyecto de ley, que lo hace su amigo que está liderando el Partido Cambio Radical, que está liderando en el Congreso, para ir en contra de la Constitución, para ir en contra, o sea, más que lo que nos pueda perjudicar el proyecto 010 a los colombianos, es el mensaje que está mandando de que un poder legislativo vendido a un poder ejecutivo y un poder ejecutivo aliado con un legislativo atropellando la Constitución, los colombianos no lo deberíamos permitir y debemos ser conscientes de ese aspecto tan crítico que está pasando y que representa este proyecto. Entonces es una crisis, abululan dos poderes para legislar en contra de la Constitución y en contra de los colombianos. Es como el primer mensaje que quiero llevar, que no podemos permitir y seguir permitiendo, porque en el gobierno anterior, como la ley estatutaria no les gustó, la limitaron por decretos que no hemos podido demandar y que nos siguen perjudicando a los colombianos. Pero en este gobierno fue más descarado y plantea lo que acabo yo de mencionar, una alianza ejecutivo-legislativo pagándose favores para ir en contra de la salud de los colombianos. Segundo, es un proyecto de ley muy malintencionado. Es un proyecto de ley que desde el comienzo, como ustedes lo pueden ver en las objeciones publicadas en la Gaceta del Congreso, Pacientes Alto Costo menciona que es un proyecto muy malintencionado porque crea una contradicción jurídica en derecho comercial. Como es que en 3 artículos define que las EPS van a ser aseguradoras, en el otro le dice que es aseguramiento y en el tercero, muy disimuladamente, le dice que tiene 2 años para acomodar su contabilidad a una empresa aseguradora. Entonces es un proyecto de ley que quiere plantear un vacío jurídico
y que ya ahorita lo estamos viendo, como ustedes lo pueden volver a ver en las grabaciones de las audiencias públicas, el camino que cogió este proyecto de ley es que se tiene que tomar una decisión, o la plata se vuelve privada o que ellos no manejan el sistema de salud. En ese término está ahorita la discusión, y es muy grave porque seguramente van a ganar ellos privatizando el dinero de la salud. Entonces es un proyecto de ley que es muy mal intencionado, muy bien disimulado, creando caos, muy bien planteado, reencauchando toda la ley 1438, la 1122, desmejorando aún muchos artículos de la ley estatutaria, yendo en contra del derecho a la salud, todo para con una ley ordinaria modificar la Constitución e ir en contra de la Constitución en la alianza ejecutivo-legislativo. Con eso quisiera decir el momento tan crítico que el país está cruzando y la crisis política de cómo un gobierno puede hacerle daño a un país cuando se alían y se venden, y la corrupción y las alianzas ejecutivo-legislativo entran a operar como está pasando en este momento. Gracias, Néstor. Entonces, en este momento, quiero que por favor den un mensaje final. Lastimosamente, Carolina tuvo que ausentarse ya porque tenía otro compromiso, pero sí me encantaría que tanto Dione como Néstor nos dejen un mensaje final de lo que quieran, evidentemente, pero yo sí creo como que haciéndonos, no diciéndonos el camino, pero sí vislumbrándonos una luz de cómo podemos apoyar y tomar la responsabilidad ciudadana que implica que no debemos permitir que se haga este cambio, porque realmente si se hace este cambio con todas las situaciones de salud y la crisis sanitaria que estamos viviendo, yo sí creo que no va a haber ningún futuro. O sea, si ya de por sí desde los estudios que hacemos desde la defensa ambiental y climática a nuestro planeta, si no hacemos cambios ahora, no le queda una esperanza de vida de más allá de 30 años, pues cómo más con un sistema así como este que tenemos y que cada vez va a ser peor, vamos a tener alguna esperanza de que exista siquiera algún futuro. Entonces sí creo que además del llamado que ha sido reiterativo porque entre todos sigamos construyendo para frenar esto, es como que vislumbremos con un mensaje de ustedes cómo, o sea, que no nos quede la desesperanza nomás, sino que tengamos alguna esperanza de que podemos hacer algo. Totalmente, querida Estefanía. Empezamos este panel resaltando ese concepto de ciudadanos por la esperanza, ciudadanos con esperanza, que tienen estos jóvenes maravillosos que propician este espacio, ¿no? Estos envíos por el futuro. Y yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad con esas generaciones. Mientras nosotros estemos vivos habrá esperanza, naturalmente. Necesitamos llenarnos de buena energía y encontrarnos y hermanarnos con otros y otras que están en ese mismo camino. Y yo quiero animarlos a seguir por esa senda, porque estamos viviendo la pandemia del COVID-19 como la humanidad ha vivido el MERS, el SARS, la gripa H1N1, la gripa porcina, el VIH, ¿no? Todas estas son enfermedades del ébola de transmisión zoonótica que se deben a que los seres humanos no respetamos los ciclos de la naturaleza, los espacios de la naturaleza. El haber invadido los espacios deforestado, talado los bosques, la selva, los manglares, pues ha significado exponernos a una cantidad de virus que, de no ser porque hubiésemos respetado, pues no estarían hoy con nosotros, generando todas estas contrariedades y dificultades, ¿no? Eso es muy importante entenderlo, esa ambición humana desmedida, esa codicia, esa mirada egoísta que hemos tenido, antropocentrista, y tenemos que replantearla. O sea, lo esencial aquí, el llamado más importante es a diseñar fórmulas para salir de esta situación, de esta sin salida, porque esto es una sin salida en la que tenemos que encontrar dónde está la luz. Y la luz en buena parte nos la dan los jóvenes, y yo quisiera con eso cerrar y enviarles un mensaje, porque siempre han sido los jóvenes aquellos promotores de los cambios, ¿no? Los motores de las transformaciones de la humanidad y en Colombia en particular no ha sido la excepción. Los jóvenes que lideraron el movimiento de la séptima papeleta, el movimiento Todavía Podemos Salvar a Colombia, que dio origen a nuestra carta política, la primera constitución verde, ecológica en muchos años, no solo de Colombia, sino paradigma para América Latina y el Caribe en su momento.
Y yo quiero invitarlos a que sigamos en ese ejercicio porque, muchachos, ustedes tienen que apropiarse de esa constitución, ¿no? Entonces, mi recomendación y mi invitación es a que por favor busquen su constitución política, la lean, la estudien todos los días un articulito en familia, si es posible, aprovechando la pandemia que nos ha, de las cosas positivas, ¿no? Nos ha vuelto al hogar. Entonces disfrutemos en familia y formémonos en la comprensión de la constitución política, porque allí están muchas respuestas. La constitución está por estrenarse en algunos de sus apartados. Tiene muchos enemigos, ¿no? Y ya Néstor advertía eso en su intervención, como, por ejemplo, este proyecto pretende modificar la Constitución, porque la ley estatutaria, como estatutaria, ¿no? Ese concepto quiere decir que es parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender eso, entender que el derecho a la salud es un derecho fundamental, que tiene conexidad estrecha con el derecho a la vida, que el derecho al ambiente sano igualmente, ¿no? Tenemos que aprender a hacer tutelas, acciones populares, acciones de cumplimiento, derechos de petición, acciones de inconstitucionalidad y movilizarnos de manera pacífica, de manera respetuosa, pero siempre buscando entender además que nosotros somos los actores protagonistas de nuestro presente, ¿no? Y que no tenemos nada distinto a ese segundo. Pero ese segundo hay que vivirlo con intensidad y con conciencia plena de la labor que cada uno de nosotros cumple en la vida en sociedad, ¿no? Entreguémonos en este momento. El estar viviendo una pandemia como esta es histórico, nos trae muchos llamados, muchos mensajes profundos como personas, como familias, como comunidades, organizaciones. Entonces hagamos todo lo mejor. Aquello que ponga en juego la salud y la vida de las personas, pues tiene que ser una bandera para todos los colombianos. Esto no es un problema en los gremios médicos o los sindicatos de los trabajadores de la salud solitos, allá dejarlos abandonados, ¿no? Es nuestra bandera, ¿cierto? Es la bandera de todos los colombianos. Gracias, querida Estefanía, y una feliz noche para todos. Muchas gracias por esta invitación tan especial. Muchas gracias, Diony y Néstor. Entonces, escuchamos tu invitación y tu llamado. Bueno, la invitación es si las personas que nos escucharon quedaron de acuerdo y están de acuerdo que este proyecto no debe seguir adelante, por favor escriban a los noticieros, en las redes sociales, escriban a la Comisión Séptima de Cámara y Senado diciendo yo soy ciudadano de derecho. Con eso es suficiente para hacernos oír y hacer uso del Estado Social de Derecho. Contarle a todos, a los que no lo escucharon, a los amigos, a la ciudadanía, a los compañeros de clase, diciendo hay un proyecto que va a ir en contra de la salud. Y es un llamado, si todos en la casa tienen un paciente, no pueden permitir que este proyecto salga adelante, porque va a afectar su bolsillo, va a afectar su derecho, va a afectar la democracia y va a afectar el marco político del país, como lo decía anteriormente, por ir en contra de la Constitución. Ese sería mi mensaje y seguir trabajando. Y es un refrán que suena muy popular y a veces muy de bolsillo, pero es que solamente derrocar este proyecto de ley. Y muchas gracias por el tiempo que se dedicaron a escucharnos y a Stephanie por la invitación, muy amable. Bueno, ya, muchas gracias. Queremos de nuevo reiterar los agradecimientos que han dado nuestros panelistas por su compañía, por interesarse, por cuando los convocamos a que nos acompañaran en este en vivo, muchos expresaron y fueron muy insistentes en lo importante, en que desconocían completamente el tema y que les parecía necesario tocar este tipo de temáticas también en grupos poblacionales jóvenes, porque a veces no creemos que este tipo de temas nos vayan a afectar, porque pues es muy raro el joven que sea muy enfermizo y que sea paciente desde tan joven, y somos pocos los que tenemos cercanías con pacientes también. Entonces a veces uno en esta etapa de la vida no cree que le va a pasar nada, y lastimosamente eso también ha hecho, yo sí llevo ya varios años trabajando por el derecho a la salud y sé que hay una ausencia de la población joven en esta lucha, y un poco ver ese interés también hace que sea reconfortante, pero también que haya algo de esperanza. Yo creo que
además de esos mensajes que nos dejaron los panelistas, ese es otro mensaje de esperanza que queremos dejar desde Jóvenes por el Clima y desde Clubes de Ciencia, Tecnología e Innovación Sostenible. Y es, hombre, la esperanza somos nosotros mismos y las actuaciones y responsabilidades que tomemos por nuestro destino, el de nuestro territorio local cercano, pero también el de nuestra nación, porque nadie, absolutamente nadie, va a hacer ese trabajo por nosotros, y menos esas personas que están allá supuestamente representándonos, pero que lastimosamente pues son producto de un sistema cultural absolutamente permeado por la corrupción y por el cómo voy yo ahí. Y así es muy grave pedir que no vean todo eso como un negocio para ellos sacar pedazos de torta. Y así es muy grave esperar que ellos estén legislando para el Chocó y no para sus centros y sus urbes. Entonces, sí, esta es la invitación a todos nuestros jóvenes. Gracias por estar en otro En Vivo por el Futuro y recuerden estar muy pendientes de nuestras redes sociales. El próximo En Vivo por el Futuro que se viene es sobre semillas nativas y el cuidado de las semillas y de la soberanía alimentaria que aquí nombró hace un momento Dion. Entonces, los esperamos. Un gran abrazo y gracias por conectarse con nosotros el día de hoy. Un gran abrazo, feliz noche para todos y